Hola amigos de YouTube. Bienvenidos a Tutoriales Yonki. Causas que producen el desabastecimiento de pasta en Venezuela y medidas implementadas por el gobierno nacional. Introducción. Desde que comenzó el problema de desabastecimiento de rubros importantes de alimentos en Venezuela, el tema de los verdaderos costos de producción y distribución, así como el excesivo control de precios, ha sido analizado por especialistas vinculados a los diferentes sectores económicos del país, que se han visto afectados por esta realidad. En tal sentido, el rubro de la pasta ha formado parte de esa interminable lista de alimentos que escasean, aunque la situación se ha vuelto intermitente. La producción de este rubro implica un proceso complejo, que va desde la producción de trigo hasta procesamiento y distribución de la misma. En la actualidad estamos pasando por una crisis ya que en nuestros mercados no conseguimos muchos alimentos de primera necesidad como lo son leche, carne, harina, huevos, pasta, entre otros. Esto se debe a la baja producción que hay en el país, a la demanda tan alta de alimentos que existe y de no encontrar diversidad de productos. También se debe a unas políticas que está aplicando el gobierno, tomando en cuenta el control de precios hace que la escasez alimenticia, que actualmente confrontamos los venezolanos sea un régimen en su propósito de sustituir el capitalismo y construir el socialismo del siglo XXI, que hasta ahora nadie sabe su definición epistemológica, ha expropiado por la vía de la fuerza, ejército y guardia nacional, fundos, fábricas, frigoríficos, y todo lo que en su criterio entorpezca la construcción del socialismo del siglo XXI y el desarrollo endógeno. Paralelo a ello, amenaza a pequeños comerciantes y distribuidores de despojarlos de su fuente de trabajo y mantenimiento de su familia, acusándolos de acaparadores y especuladores. Esta conducta del régimen, aunada a la sobrevaluación de la tasa de cambio y el control de precios, incentiva las importaciones de alimentos y desincentiva la producción interna, lo que contribuye al desabastecimiento. Deberá el Ejecutivo tomar conciencia e invertir más en nuestro país, producir más fuentes de trabajo, abrir nuevas empresas e incentivar a nuestros productores para que trabajen más, ya que un incremento de la demanda agregada produce a su vez un incremento en la producción y en el empleo, y realmente eso es lo que necesitamos ya que en nuestro país hay mucho que producir y explotar. Planteamiento del problema. En la actualidad Venezuela está viviendo un ambiente económico que todos estamos padeciendo, bien sea porque nos afecta de manera particular o colectiva en la adquisición de los productos de primera necesidad, ya que las industrias se han visto altamente afectadas por medidas económicas impuestas por el gobierno de Hugo Chávez Frías. Entre estas medidas tenemos controles legales, regulaciones en los precios y control de divisas, importaciones. Por consecuencia, muchas de estas industrias se han visto en la obligación de cerrar sus puertas de manera definitiva. La abultada lista de nuevas de leyes o de reformas legales acopiado durante la década, y las que están por venir, han creado un nuevo entorno normativo que requiere ajustar los procesos internos de las organizaciones. Pero también las colocan en alerta permanente por alguna limitación o actuación generada por el contexto económico y político. En cuanto a la regulación de precios, se viene sufriendo desde el 11 de febrero de 2003 debido a los atados precios de 300 productos de la cesta básica, entre alimentos, artículos de higiene personal, de limpieza del hogar y medicinas. Se estima que a partir de esta fecha el incremento de los precios de los productos alimenticios ha ido aumentando proporcionalmente. La regulación se transformó en congelación de precios, lo que causa desviaciones en la cadena productiva y comercial que derivan en escasez. Un control rígido que no permite ajustes constantes, se transforma en desabastecimiento y especulación, además de dos efectos peligrosos de la fijación de precios en la economía. Progresiva producción de la oferta y encarecimiento de los productos, y como todos bien sabemos el bien más caro es aquel que no se consigue. Al fijarse un precio se reducen los márgenes de ganancias. Esto desmotiva toda la cadena productiva y conlleva la caída de las inversiones necesarias para poner en marcha la maquinaria en los momentos que se requieren mayor cantidad de artículos. Solo en la medida que se desregula se estimula la producción.
Al reducir la oferta, se origina una sobredemanda en cierto modo ficticia que produce más escasez e inflación, binomio que ofrece el gobierno las excusas para el sostenimiento del control de precios, primero y último eslabón de una cadena que puede revertírsele al gobierno nacional. Por esta razón se hace indispensable volver al pasado para considerar las causas que provocaron la escasez y el impacto económico que surge de la misma. Creemos conveniente realizar un análisis desde el año 2002 hasta el 2009, debido a que desde esta fecha por consecuencia del paro petrolero, hubo un aumento drástico en el precio del trigo y de sus derivados, por lo cual el sector industrial se vio afectado por esta crisis llevándolos a reducir la producción. A través de este análisis podemos determinar si ha existido las estrategias y medidas gubernamentales adecuadas para motivar al sector productor de los derivados del trigo y que éste pueda abastecer la demanda en el país. Formulación del problema. ¿Cuáles fueron las causas que originaron el desabastecimiento de pasta en Venezuela durante el periodo 2002-2009 y de qué manera ha impactado la economía nacional? ¿Qué efectos producen las medidas tomadas por el gobierno nacional en el sector privado industrial, sobre la producción de los alimentos básicos, pasta, en Venezuela? ¿Qué alternativas se pueden implementar para evitar la escasez de pasta en el país? Delimitación del espacio. Se estudiará el impacto económico del desabastecimiento de la pasta en Venezuela, debido a los cambios actuales que ha presentado este rubro en cuanto a los nuevos precios establecidos por el Estado. Delimitación semántica. ¿Qué se entiende por escasez? En términos generales se considera, la escasez es un concepto central en economía. De hecho, la economía neoclásica, la escuela dominante hoy en día, involucra la escasez en su definición. La definición de Lionel Robbins dice que la economía es una ciencia que estudia el comportamiento humano como la relación entre los fines y los medios escasos que tienen aplicaciones alternativas. La escasez implica que no pueden conseguirse suficientes recursos para producir lo suficiente como para cubrir todas las necesidades. Alternativamente, la escasez implica que no pueden conseguirse todos los objetivos de la sociedad a la vez, de manera que debe seguirse una política de prioridades, concepto tomado de la página Wikipedia. Delimitación de recursos. Recursos humanos. 3 personas para la investigación y análisis de los artículos seleccionados. Computadora. Impresora. Internet. Prensa nacional. Otros. Objetivo general. Identificar las causas que generan el desabastecimiento de pasta en Venezuela, tomando en cuenta las medidas que ha implementado el gobierno nacional y proporcionar posibles alternativas para evitar la escasez de la misma. Objetivos específicos. Describir las causas que originaron el desabastecimiento de la pasta en Venezuela. Analizar los efectos que producen las medidas tomadas por el gobierno nacional en el sector privado industrial. Formular alternativas que se puedan implementar para evitar la escasez de pasta en Venezuela. Justificación del problema. Esta investigación aborda el impacto económico que produce la escasez de pasta en el país, en cuanto a las medidas tomadas por el Estado referente a la regulación de precios y control de divisas, permitiéndonos así conocer el porqué de la situación y el proceso que ha vivido el sector industrial alimenticio por consecuencia de esos cambios. Esta investigación se realiza con la finalidad de evaluar las medidas tomadas por el gobierno en relación al sector industrial y los efectos que éstas traen sobre la población y de esta manera hallar soluciones factibles para disminuir la escasez en este rubro. Dentro de las posibles soluciones podemos mencionar que las empresas en la actualidad deben adoptar diferentes fórmulas para atender esta nueva realidad, como por ejemplo concentrar esfuerzos en los temas más críticos para su supervivencia o crecimiento. En el caso de las que dependen en alto grado de las importaciones, se les recomienda crear grupos dedicados exclusivamente a gestionar los trámites con CADIVI o las aduanas. Para todas las organizaciones en general es indispensable reforzar sus áreas legales, para comprender tanto los proyectos de leyes como la interpretación que de las ya aprobadas puedan hacer los funcionarios y los tribunales, además de optar por incorporar en sus estructuras gerencias específicas para administrar las relaciones con el Estado o crear departamentos interfuncionales para coordinar las distintas gestiones que deben realizarse sobre la materia regulatoria que cruzan prácticamente todas las áreas.
laborales, ambientales, fiscales y aduanales, financieras, cambiarias, precios y abastecimiento, responsabilidad social o el régimen de propiedad en algunos casos. Lo cierto es que se recomienda tomar un nuevo estilo de vida, donde se anticipe los cambios legales y normativos, la gestión del día a día ante los organismos y el seguimiento a los casos en otras empresas, para poder sobrevivir ante esta situación tan preocupante. Justificación teórica. Antecedentes. Como consecuencia del paro petrolero en Venezuela, surge cierto desabastecimiento de pasta en el primer trimestre del año 2003, debido a que la cantidad de trigo, insumo importado, que era solicitado para la producción de harina utilizada en la elaboración de panes, pastas y otros productos elaborados, se encontraba por debajo del nivel requerido para ese año, puesto que durante ese periodo se presentaron dificultades en la distribución del trigo. Leche, arroz, azúcar, pasta, huevos, algunos cortes de carne, pollo, aceites vegetales, harina de maíz y de trigo, granos y hasta sal. Esta es una lista completa de compras, que desapareció de las despensas de los hipermercados y ultramarinos venezolanos. La que desespera a las amas de casa del país, que buscan los productos, cada vez más escasos, que constituyen la dieta básica de los ciudadanos y en ciertos casos, aportan las proteínas vitales para la subsistencia. En el país sudamericano, el 2007 ha transcurrido bajo el signo del desabastecimiento. Políticas cerradas hacia el sector primario, controles de precios en los productos de la cesta básica, y hasta la creciente demanda de alimentos en China y la India, han contribuido al fenómeno, según los expertos. Entre febrero del 2003, cuando se establecieron los controles de precios, tras un paro general de 2 meses en contra del gobierno de Hugo Chávez, y octubre de este año, 2007, la inflación ha sido de 112%, a pesar de la congelación de diversos productos de consumo diario, que desestimula la oferta. Además, las continuas invasiones a parcelas agrícolas, permitidas por el gobierno y muchas veces respaldadas incluso por la fuerza pública, han reducido sensiblemente las áreas sembradas, así como los rebaños vacunos, según ha denunciado reiteradamente la Federación Agrícola de Venezuela, FEDEAGRO, que agrupa a los grandes agroproductores del país. García Otero, Servicio Especial noviembre 2007. Cada vez hay mayor escasez, según señala Luis León, director de Data Analysis, una firma encuestadora privada que analiza semanalmente los índices de desabastecimiento en los anaqueles de los comercios. Un venezolano emplea de promedio 8 horas al mes para hacer la compra, contra 2 horas en el 2002, según el director de Data Analysis. Y el índice de escasez, calculado sobre una cesta de 60 productos básicos, es del 25%. Es decir, que en los anaqueles faltan 15 artículos de forma casi total. Estas dos cifras no tienen precedentes en la historia económica del país, señala León. A la leche, tanto fresca como en polvo, cuya oferta es cada vez más exigua, se sumaron después el azúcar, los aceites vegetales, la harina de maíz, con la que se preparan las arepas, el plato nacional, la carne, los huevos y el pollo, que en un principio tenían ciertos cortes regulados y otros de precio libre, y que posteriormente fueron controlados en todas sus presentaciones, así como los granos, proteínas muy apreciadas por su bajo coste. Las más recientes en las listas de desaparecidos son las pastas y el arroz. Las pastas, indispensables en la dieta de los más pobres por su precio, se han visto afectadas por el alza que ha llevado la tonelada de trigo de 2.000 a 5.000 euros en los últimos 6 meses. Venezuela, por su clima de trópico, no produce este cereal, pero su consumo es de 75.000 toneladas mensuales. El aumento del precio del trigo en el mercado internacional en más de 227%, al pasar de $220 la tonelada al cierre de 2006 a $740 esta semana, mantiene en alerta a las industrias que procesan pasta, pan y otros derivados del cereal. El alto costo de la materia prima, aunado a que los precios del producto terminado se mantienen congelados en 1.740 bolívares el kilo desde noviembre de 2004, ha hecho que la estructura de las industrias se venga al piso. Un reporte de las procesadoras de pasta indica que la producción de este alimento se redujo 40% en el último mes, de allí que escasee el producto en los supermercados y abastos, principalmente la presentación de 1 kilogramo. Situación actual.
El 19 de abril de 2009, César Contreras Altuve señala en un artículo del diario Últimas Noticias, bajan precio de pan, leche y pastas, a partir del 1 de mayo próximo la leche completa en polvo, el pan de sándwich blanco normal de trigo y la pasta alimenticia bajarán su precio regulado, por decisión del Ejecutivo Nacional, la cual aparecerá en Gaceta Oficial, según información suministrada por el Ministerio de Agricultura y Tierra, MAT. La decisión se fundamenta en la actual baja de los precios mundiales de la materia prima, causadas por la profunda crisis económica y financiera mundial, cuyo epicentro está en Estados Unidos, uno de los principales productores de trigo del mundo. Si bien es cierto que la crisis global ha afectado a Venezuela, estas no son las medidas que se deben adoptar para garantizar el alimento al venezolano, como no los quiere hacer ver el gobierno nacional y el ministro de Comercio Eduardo Samán, en un artículo publicado en el diario Pico Bolívar del miércoles 22 de abril en la sección de Economía, Ejecutivo. Ajuste de precio no afectará distribución de producto. El ajuste de precios que sufrió el pan industrial, la leche y la pasta no afectará el desabastecimiento y la plena distribución de los productos de primera necesidad en el mercado nacional. Por tal motivo, es justo que los precios de estos productos sean regulados para el beneficio y disfrute de todos los venezolanos, lo cual no es cierto puesto que estas medidas implementadas por el Estado, nos llevan a la escasez y el alza de los precios de los productos derivados del trigo. Todos estos problemas que hemos venido presentando en el país en cuanto al sector alimenticio, nos llevan a reflexionar y preguntarnos, ¿hasta cuándo tanta intervención por parte del Estado? Que a lo único que nos lleva es al desabastecimiento de los alimentos principales de la dieta del venezolano, como lo indica la empresa encuestadora Data Analysis en un artículo en http://www.guia.com.b/noticias/interrogación de cierre id = 39.328. Se evidencia que los niveles de escasez han fluctuado entre 12% y 14% desde finales de febrero de este año. El pico más alto de 2009, se observó la última semana de enero, cuando el índice se ubicó en 16%, y en cuanto se refiere al rubro de la pasta, se prevé que siga aumentando el nivel de escasez por consecuencia de la nueva regulación en los productos derivados del trigo. Conclusión. Consideramos importante haber realizado este análisis sobre la escasez de pasta en Venezuela, ya que en los últimos 8 años se ha agravado el problema. Todas aquellas personas que han prestado atención habrán notado la gran cantidad de noticias relacionadas a la escasez de los alimentos en el país, en especial la pasta. Y aunque la intención es aportar algunas medidas prácticas, necesarias y suficientes que permitan detener esta situación y contribuir al desarrollo sostenible de las zonas afectadas con el propósito de mejorar la calidad de vida del venezolano, es casi imposible dar una solución satisfactoria a esta problemática, puesto que, ¿cómo se podrá implementar medidas cuando hay intereses políticos de por medio? El gobierno toma medidas autoritarias que afectan directamente el sector privado y los lleva a disminuir su producción, afectando así a los venezolanos y por consecuencia nos lleva a niveles de desabastecimiento nunca visto en el país. Por otra parte, este trabajo tiene una justificación de tipo social y económica, ya que de acuerdo a datos aportados por la empresa encuestadora Data Analysis, el desabastecimiento en Venezuela ha fluctuado en 12% a 14% desde finales de febrero del 2009, uno de los motivos principales que ha causado problemas económicos en Venezuela, debido a que la intervención del Estado lleva a la escasez y a su vez esta produce incremento en los precios de los productos, generando un impacto económico en los bolsillos de los venezolanos. Por último, es indiscutible la necesidad que presenta el país en el tema de la escasez y el sector privado empresarial, por lo cual se hace necesario tomar medidas para garantizarle el alimento al pueblo venezolano, permitir al mercado moverse de acuerdo a la demanda y oferta, dejar la intervención y expropiación hacia las empresas privadas, garantizarle a las empresas la disponibilidad de divisas y buscar estrategias que le brinden las condiciones necesarias y motiven a los empresarios a producir en el país. Esta es mi página de Facebook, se las dejaré en la descripción para que me ayuden con un me gusta. Ya que mi página es nueva no tengo casi me gusta. Hasta la próxima y muchas gracias por su atención. Recuerden, no olviden suscribirse y darle me gusta. Bye.